Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Pues les damos paso, ¿no? Sí. Podéis subir si queréis. Vale. Qué silloncito más bueno. Sí, Perfecto. muy cómodo. Dicen que los libros son como las personas. Grandes, pequeños, finos, tochos, enrevesados, divertidos, misteriosos, un auténtico muermo, sorprendentes. Los hay de todos los géneros y formatos, para todos los gustos y para las personas sin gusto. Leer no te hace mejor persona, pero hacer los libros, encuadernarlos, sí requiere de una personalidad meticulosa, paciente y aplicada. ¿Y editarlos? ¿Qué se necesita para editar un libro? Nuestros invitados de hoy tienen muchas historias que contarnos. Una es sobre la memoria, así como el rastro de las huellas que deja un elefante. Otra es sobre narrativa personal en autobiografías o sueños. Hoy realmente nos preguntamos, ¿se puede meter un elefante en una granja? Nos visitan Elena Hernández de Elephant Books y Lucía Ferreira y Álvaro Barograf de La Granja Editorial. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acogernos. Somos Mesa de Dibujo, un podcast de cómic de la Casa Encendida y estamos en el Festival de Estación Podcast. Dentro intro. Hola, chiques. Hola. Bueno, muchas gracias por Sí, invitarnos. muchas gracias por la invitación, por pensar en nosotras y por la maravillosa presentación, que ha quedado muy bien. Qué guay. Bueno, a nosotros nos gustaría empezar preguntándoos algo como personal, que es ¿cuál fue el libro que más os marcó, tanto puede ser en la etapa infantil o adulta, que hiciera un clic por el que empezaríais a pensar más allá del contenido del libro, ¿no? Sino en lo que estáis teniendo en las manos? Adelante. ¿Empiezas tú? ¿O? Sí, Vale. yo creo que de pequeño a mi madre le encantaban los cómics de Tintín. Entonces, como que en casa siempre hemos tenido toda la colección con distintas encuadernaciones. Luego, cuando salieron figuritas, o sea, como que en casa siempre hay como un montón de merchandising de Tintín y como que sin querer, obviamente, agarras esos libros, ¿no? y los lees y al final te fascina y empiezas a pensar en si tú podrías hacer eso de alguna manera. Entonces, al final, en mi caso, fue más el querer dibujar cómics como esos y luego ya, pues, cuando ya empiezas a estudiar, ya empiezas a investigar otro tipo de publicaciones y que no simplemente es dibujo, sino cómo hacer las cosas, ¿no? Yo, en mi caso, no es cómic, pero sí es como una edición especial de Peter Pan. No sé, la encuadernación era como tener un pequeño tesoro y todavía lo sigo guardando con mucho cariño. Yo en mi caso tampoco fue los cómics porque no soy lectora natural de cómic. Desde pequeña siempre he leído mucho, pero sobre todo narrativa. La afición por los cómics me ha venido al empezar a ser editora de cómic, porque yo quería ser editora de lo que fuese. Entonces me surgió la oportunidad en la editorial de cómics y de ahí ahora me he hecho lectora, pero siempre he leído mucho y a mí el libro que realmente más me ha marcado fue Matilda, de Roald Dahl, que es como que yo me vi ahí, o sea, yo me sentía que yo era Matilda, que era una niña que siempre estaba leyendo y bueno, según me fui haciendo mayor, dije, pues si pudiera dedicarme a los cómics, o sea, a los libros, a hacerlos, sería algo que me llenaría bastante y bueno, al final, pues
lo he conseguido y la verdad que estoy muy contenta. Qué guay. Yo creo que con Tintín, Matilda y Peter Pan ya nos hacemos un poco retrato, pero para hacer un retrato más exhaustivo de vuestras personalidades, ¿qué cómic os hubiera gustado editar de la historia del cómic? Un cómic que os encante y que dijerais, ojalá haberlo editado en nuestra editorial. Sí, por ejemplo, Celia y yo decíamos que ojalá haber editado Fan Home o El almanaque de mi padre, ¿no? Total, en nuestro caso. Sí. Claro. Yo es que, por ejemplo, soy muy fan de lo que publica Fulgencio Pimentel, entonces podría ser casi cualquiera de los que tienen, o libros de libros del Zorro Rojo, también tienen muchos como muy bien pensados. Quizás me quedaría con uno de los de Oliver Swagen que tiene Fulgencio Pimentel, que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es como la historia de su abuelo, un poco, no sé si es ficción, pero como que lo va contando, y también se llama no sé qué Swagen, no me acuerdo muy bien el nombre, pero creo, me pareció muy guay. Además tiene como 2 tintas que sin querer ya te recuerda esta cosa de la risografía que tanto nos mola en la autoedición. Ese, sin duda, yo creo. Difícil pregunta. Me pasa un poco como a Elena, que no soy una lectora natural, ¿no? Has dicho, de cómic. Y yo de pequeña leía mucho Kika Superbruja. Y no sé, igual me gustaría editar alguna adaptación así para cómic infantil juvenil de las aventuras de Kika Superbruja, por ejemplo. Qué fuerte. Yo, por ejemplo, estaba ahora pensando que he dicho que no soy lectora natural de cómic, pero en realidad cuando era pequeña mi momento favorito del mes era ir a comprar la revista de las Witch. Ay, total. Y entonces en realidad sí que había leído cómic de pequeña. Bueno, es una revista, pero en realidad es lo mismo que un cómic, ¿no? Son viñetas con bocadillos. Entonces la verdad que me habría encantado editar, o hacer ahora a lo mejor una edición conmemorativa o algo de las Wits, me gustaría mucho. Se me acaba de ocurrir la idea, pero la podemos coeditar. Sí. Bueno, podéis rescatar esta idea y ahora hacerlo, ¿no? También. Me parece buenísimo, qué chulo. Y bueno, pues Álvaro, vi en una entrevista que decías que La Granja había surgido de un crowdfunding que salió bien, que me hizo gracia como la apreciación de que salió bien. Entonces, ¿cómo pasas de un crowdfunding a La Granja editorial? Sí, también hubo un momento, bueno, yo estudié un grado superior de ilustración en Valladolid antes de hacer Bellas Artes y bueno, pues ahí sí que tuve como un par de años investigando un poco lo que era de la ilustración, que tampoco sabía muy bien lo que era ni siquiera ser ilustrador ni nada. Y luego sí que en una charla del ilustrador Puño habló sobre el crowdfunding, de que, bueno, al final me abrió la posibilidad de que podías intentar abrir un proyecto sin llegar a tener ese dinero y si lo consigues, pues ya que se haga realidad. Entonces como que me planteé hacer mi propio proyecto, fue como un poemario que ahora visto en retrospectiva como que tampoco era demasiado interesante, pero que me ayudó a cada fragmento, pues lo fui ilustrando y una vez que ya lo tenía sí que me hice el crowdfunding y claro, involucré a mis familiares, amigos, a todo el mundo para intentar conseguir, eran como 1.000 euros o así. Y sí que al conseguirlo me vi obligado a publicarlo, investigar qué era el ISBN, el depósito legal, cómo se sacaba todo. Y al hacerlo vi que no era tan difícil, en realidad. O sea, como que solo tenías que registrar unos códigos y al final mandarlo a imprenta. Y una vez que lo tienes dices, bueno, pues parece mucho más complicado desde fuera de lo que es editar un libro. Y sí que, como vi que era más fácil, luego mi objetivo era seguir autopublicando y a publicar a mis amigos. Rollo, pues si ellos no saben muy bien, pues yo les ayudo. Y claro, ya sabía un poco esos pasos porque ya los había vivido. Si no hubiera sido porque hubiera salido ese crowdfunding, a lo mejor me hubiera quedado en un intento y no hubiera hecho nada. Digo, que en ese momento
pensar en 1.000 euros era como, no puedo sacar ese dinero ni de coña. O sea, me podía hacer algún fanzine, pero un libro era de Lomito, pues era impresión digital, ya era más profesional de alguna manera. Claro. Y claro, en vuestro caso, habiendo hecho cosas de fanzines y ahora teniendo como esta editorial, aún así, ¿qué importancia sigue teniendo importancia la autoedición en vuestras prácticas o el fanzine en sí? Bueno, para nosotros, o sea, sigue teniendo importancia porque también es una manera de conocer el trabajo de los autores. Muchos de nuestros libros han sido gracias a coincidir con ellas en ferias de fanzines o hacer intercambios con sus fanzines y demás. Así que yo creo que nuestra base viene del fanzine y de la autoedición 100%. Y que sin querer esto es una excusa para seguir autopublicando, ¿no? También, claro. Sí. Es como la excusa perfecta. El sello está ahí, pero nos autopublicaremos y ya está, ¿no? Hemos traído aquí, como están abajo, hemos colocado estratégicamente algunos de los cómics. Antes, al pasar una de las diapositivas, igual se ve un poco, no sabemos si tenemos el WIF por aquí de Celia, pero bueno, si no... No se entendía. Está en el teléfono, que no está aquí, ¿no? No sé dónde Vale. lo has dejado, Celia. Bueno, seguimos. Ahora con Elena. Exacto, Elena. Elephant Books nace en 2026. Forma parte de Carten Comics, ¿no? Sí. O nace a partir de Carten Comics. Sí. Y Elephant Books es muy interesante porque en el texto que leímos cuando lo sacasteis, ¿no? Hablabais que ibais a hacer libros que trataran la memoria desde distintos puntos de vista. Y bueno, ¿cómo surge la idea inicial de hacer el Elephant Books? Bueno, pues Carten Comics es una editorial que lleva en activo desde 2021 y publica un tipo de cómic que va dirigido a un público muy concreto, ¿no? Es principalmente, bueno, pues BD francesa tradicional, cómic de autor y muy de género, pues bélico, western, y que tiene pues eso, un público muy concreto, que son principalmente señores mayores con poder adquisitivo que llevan siendo coleccionistas desde que compraban grapitas cuando tenían 5 o 6 años en el kiosco, cuando todavía se vendían grapas en los kioscos. Pero es verdad que durante estos años que hemos estado publicando en Carten Comics, pues yendo a eventos y en ferias profesionales también, y teniendo contacto con editoriales a las que le compramos licencias, pues hemos visto que hay todo otro mundo fuera de ese nicho del cómic más tradicional, que cada vez va teniendo como más fuerza, más presencia, y hay más gente que lo demanda, ¿no? A lo mejor un lector más ocasional que se quiere acercar al cómic pero no sabe muy bien por dónde empezar, porque la variedad es tan inmensa. Y entonces, bueno, pues poco a poco en todos estos años hemos ido viendo cosas que nos gustaban mucho pero que no nos encajaban en Carten Comics. Entonces, primero pensamos, creamos una colección, pero luego dijimos, es que realmente colección como tal dentro del sello no tiene sentido, porque entonces no lo vamos a poder distinguir o dirigir al público al que tiene que ir. Y entonces al final pues tuvimos esta idea de crear un sello nuevo dentro de la misma empresa, pero bueno, con una personalidad propia. Y en los últimos años habíamos cogido pues licencias de cosas que tanto a mí como a Daniel, el director editorial, nos gustaban mucho, pero que no sabíamos muy bien qué hacer con... O sea, las queríamos publicar un poco por gusto propio, pero no sabíamos muy bien qué hacer con ellas. Y entonces, bueno, pues el resultado ha sido crear Carten Comics y publicar pues estos libros que se salen un poco de ese cómic más de autor o de género, también porque de esta manera lo podemos dirigir a las librerías donde creemos que se vende mejor, que son pues las librerías más generalistas, grandes superficies con secciones grandes de novela gráfica, porque en Carten Comics principalmente trabajamos con librerías especializadas. Entonces, bueno, es una manera un poco de diversificar y llegar a más gente. Claro. Bueno, este programa es como muy especial porque normalmente en Mesa Dibujo entrevistamos o hacemos monográficos de autoras que nos gustan o entrevistamos a gente del cómic, pero de repente vosotros, ¿no? Como que sois como si fueses un autor con cientos de cómics, ¿no? Total. Y hablando, o sea, como para meternos un poco también en los entresijos de la edición, ¿cómo es distribuir en cada caso? En tu caso, por ejemplo, lo que estabas contando, ¿es con Carten con quien distribuís? ¿Es algo sencillo? ¿Es complicado? No sé, para quien nos esté escuchando y no sepa nada del sector editorial. Realmente es una mezcla de las dos cosas, porque con los libros de Carten Comics, que como decía, trabajamos más con la librería especializada,
en esos casos sí que les vendemos nosotros directamente, servimos nosotros directamente. Pero para el tema de pues las grandes superficies, que es más difícil llegar, y las librerías generalistas, tenemos distribuidor. Hemos empezado a trabajar con distribuidor para Elephant Books principalmente, y luego para otros cómics que sí que están en Cartem, pero que van tanto a la librería especializada como a la generalista, pues para la generalista con distribuidor, porque si no tú solo nadie te conoce de nada y hay tanta variedad y tanta novedad que realmente no te hacen caso. O sea, necesitas el papel de un intermediario, porque si no es muy difícil hacerte un hueco en la mesa de novedades que ya está tomada por otras tantas editoriales que también quieren un hueco ahí. Sí, o sea, en nuestro caso igual tenemos distribución ya con eso, distribuidora nacional, y aparte de todo lo que ha dicho Elena, también es que es una inversión de tiempo que, ¿cómo lo haces? O sea, si haces esa labor comercial de ir librería a librería para que te conozcan, para que valoren tus libros, al final es tiempo que pierdes para la propia edición. O sea, es como complicado sin esa distribución. En general, en realidad, a nosotras nos pasaba un poco al revés. Si ibas tú, obviamente, te tienen más en cuenta, porque vas tú directamente, les enseñas y demás, pero es mucho tiempo. Al final, luego, también con todas las librerías ha funcionado muy bien, pero también hay otras que a lo mejor incluso te pueden tardar más en pagar o tienes que reclamar. Hay librerías que no he vuelto a saber de ellas porque no hemos tenido tiempo, como incluso para reclamarle el dinero de algunos libros, porque al final intentas hacer esa labor tú y es demasiado tiempo. Hay veces que yo creo que hemos perdido pasta por no ir a reclamar libros. Al final valoramos el tiempo como merece la pena, el desgaste también emocional de ir puerta por puerta a reclamar. No sé, eso, y con la distribución pues te olvidas un poco. Luego hay espacios en los que no son librería que sí que seguimos llevando nosotras, o que son muy, muy especializados, sí que seguimos llevándolo porque nos funciona bien y porque a lo mejor en una galería de arte contemporáneo que justo quiere tener nuestros libros, la distribuidora no sabe ni que existe. Entonces, a lo mejor sí que tenemos que ir nosotras. Bueno, y también en nuestro caso es que no todo nuestro catálogo se distribuye con la distribuidora. O sea, hay ciertos libros, por ejemplo, este de Me Perdí es tan pequeñito, o sea, no tiene ni siquiera lomo y demás, que preferimos llevarlos nosotros a tiendas especializadas, librerías especializadas, que llevarlo con distribuidora. O sea, porque al final en librerías generalistas no saben muy bien dónde ponerlo o cómo venderlo, que es normal porque el mercado está sobresaturado y al final es un poco lo que hay. Pero eso. Está saturado, pero a la vez sigue siendo un poco nicho todavía, ¿no? El cómic es como una cosa ahí, no sé. O por lo menos esa es la sensación. Sí. Total. Y bueno, en Mesa de Dibujo la temporada pasada tuvimos de invitada a Power Paola, que nos contó que hay varios tipos de editor. ¿Vale? Está como el editor que se mete hasta el fondo del todo, el editor policía que solo aparece como para ponerte plazos y mandarte mails de llegas tarde, el editor fantasma, que es como va recibiendo las cosas y más tranqui. Seguramente haya muchos más. ¿Qué tipo de editores y editoras sois? Y no podéis mentir porque hay gente en el público que... Es verdad. hay vosotros, autoras así en que- el público. Claro. Total. ¿Cómo queréis? Sí, Vale. Bueno, a ver, yo quiero pensar que soy como un equilibrio perfecto, ¿no? entre los tres tipos que has dicho. Ojalá piensen así de mí mis autores. No lo sé, yo la verdad que entiendo la labor del editor un poco como una guía, ¿no?, para el autor, tanto con su creación artística como en el proceso de editar un libro, que muchas veces lo que te das cuenta es que los autores muchas veces no saben qué hay después de que ellos terminan un libro, ¿no? Desde el tema del contrato hasta las correcciones o cuestiones técnicas de, pues esto lo tenemos que imprimir así o de esta manera que tú querías no se puede hacer porque... O sea, hay un montón de cuestiones que van más allá de
de dibujar y escribir tu historia, en las que tienes que hacer como una labor un poco de acompañamiento y de pedagogía muchas veces, ¿no? Para explicarles un poco cómo funciona, pero yo en sí intento, pues eso, hacer un poco de guía buscando un equilibrio. Cuando creo que hay algo que a lo mejor se puede mejorar, pues intento buscar la manera, ¿no? de transmitírselo para que al final lleguemos a lo que nos interesa a las dos partes, que es un buen producto, que tenga una calidad y que también se pueda vender, porque al final tampoco podemos olvidarnos de que es un negocio y que para poder continuar publicando tienes que hacer cosas que se puedan vender y respetar también pues eso, su trabajo, su idea y su manera de trabajar. Sí que es verdad que muchas veces en el tema plazos y demás hay veces que bueno, hay que ponerse un poco, hay que estar encima, porque yo también entiendo que el trabajo creativo es como muy cambiante, ¿no? A lo mejor tienes una temporada en la que trabajas súper bien y llegas a todo y luego llega un punto en el que por lo que sea, condicionantes de tu vida o circunstancias, pues por lo que sea no puedes avanzar al mismo ritmo. Entonces, bueno, intentamos ser flexibles, pero también pues que no se nos alargue un proyecto 3 años más, pues porque hay más cosas, ¿no? No trabajamos solo con tu libro, sino que hay más gente y hay un calendario que hay que organizar. Pero bueno, yo intento eso, transmitir confianza, ¿no? A los autores, que sepan que pueden contar conmigo, bueno, con nosotros, con todo el equipo, y que pues cualquier duda que tengan la puedan consultar y puedan contar con nosotros, y que no nos vean como la figura esta del editor tradicional, que yo creo que a lo mejor es la que tiene la gente más en la cabeza, que es como alguien que decide si te publica o no te publica, y cuando decide que te publicas como tienes que cumplir esto, esto y esto, y voy a imprenta y me olvido. No, yo creo que ser editor es otra cosa. También creo que es una profesión bastante vocacional, entonces también creo que eso se nota, ¿no? En el trato con los autores, o yo por lo menos lo intento. Es que lo ha dicho sí. todo. En realidad, bueno, nosotros, sí, lo que ha dicho, que lo que más hacemos yo creo que es guiar a nivel cómo lo tienen que hacer técnicamente el trabajo, porque nosotros, pues eso, imprimimos o a una tinta o a dos, entonces sí que marcamos un poco cómo tiene que ser la metodología del trabajo, o sea, cómo tienen que preparar los archivos, cómo nos lo tienen que enviar. Y un poco yo creo que es tampoco... Sí, o sea, sí que marcamos fechas. Lo que sí que al final sucede es que gran parte, por no decir casi todos los libros de nuestro catálogo, son las primeras obras de los autores. Entonces, en muchos casos no saben cómo plantear el propio proyecto de cara a una impresión de tantas páginas o tal. Y es a lo mejor en lo que intentamos guiar. Dentro de eso, muchas veces incluso se nos olvida que luego tenemos que venderlos, ¿no? De alguna manera. Como que sí que intentamos dar libertad, aunque intentamos que quede lo mejor posible, como al final haría cualquier editor. Pero sí, queremos pensar que no somos muy rígidos ni nada. No, al final nuestros autores, sus proyectos son como muy personales, entonces sí que la idea principal como, o sea, se va desarrollando evidentemente según hacen el proyecto, pero no nos atrevemos mucho como a tocar la propia historia, a no ser que a lo mejor no nos encaje con esos ojos de lector también que tiene que tener el editor. Y bueno, espero que estén contentos. Claro, y como dibujantes también sabemos lo que cuesta hacer un cómic. Sí. Entonces, al final, si no se llegan a los plazos, pues ya habrá otros. O sea, es un poco complicado exigir terminar un cómic con lo que implica, ¿no? O sea, de tiempo, de constancia, de que a veces ni lo tenemos nosotras. O sea, es que llega un punto que muy difícil. ¿Y cuál diríais que es el mayor riesgo de publicar cómics en España? ¿O con qué os habéis encontrado? A ver, el económico, no, o sea, 100% yo creo. Sí, claro. Pues claro, si no fuese por económico y publicaríamos mucho más. Pues claro. Sí, claro, es que no deja de ser un negocio, como has dicho. Y claro, que a lo mejor no te funcione un libro es un batacazo que... O sea, como que para nosotros es un poco una rueda de que con lo que recuperamos de un libro lo vamos invirtiendo en otro y no recuperar nuestras expectativas, ¿no? de
es complicado. Sí, porque luego cuando decidimos publicar a alguien es porque nos encanta su trabajo, entonces dentro de eso estamos tan emocionadas como lo puede estar el autor o la autora de que lo vamos a publicar. Entonces, dentro de eso todo me parece fantástico, pero claro, ahí es donde incluso a la hora de producir y de cómo lo tienen que diseñar o de dibujar, es donde acabamos planteando posibles soluciones, si esto va a costar más o va a costar menos, cómo intentar optimizar eso. Fuera de eso, todo... Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Realmente, o sea, al final el mercado está montado, por así decirlo, de tal manera que tienes que seguir un poco en la rueda, no puedes dejar de publicar, entonces, pues lo que ganes con un cómic lo tienes que invertir en los siguientes para mantenerte un poco también visible en las librerías, porque si a lo mejor paras, hay tal saturación y tal avalancha de novedades todas las semanas que literalmente es que las editoriales nos peleamos por el hueco en la mesa de novedades, ¿no? Y aguantar en la mesa de novedades es muy difícil, o sea, son los libros que aguantan, pues son los grandes superventas, pues bueno, Paco Roca y los que todos conocemos, que sí que la gente los está esperando, pero los demás es un poco pues vender esa idea de que tu libro también tiene que estar ahí, y claro, el riesgo económico es grande también porque las tiradas son relativamente pequeñas, o son pequeñas si las comparas con otros mercados. Nosotros, por ejemplo, que sobre todo para Carten Comics compramos muchas licencias francesas, claro, cuando le vas a un agente de derechos de Francia con tu oferta de 1000 ejemplares, se quedan como, ¿qué me estás contando si aquí el mínimo son 15.000? Pero es que te tienes que ajustar a la realidad de tu mercado, o sea, no tiene ningún sentido que hagas una tirada enorme para que luego los libros se queden ahí en un almacén o incluso haya que destruirlos, ¿no? Que a mí eso me parece terrible, o sea, me parte el corazón lo de que se destruyan tantísimos ejemplares. Entonces, bueno, es complicado encontrar ese equilibrio entre pues dar con el precio ajustado, con la tirada que crees que vas a vender, que luego no te toque reimprimir porque se te vaya, luego las reimpresiones son muy caras. O sea, el mercado español, a pesar de que, o sea, es verdad que vive un muy buen momento, el del cómic, porque cada vez hay más lectores, pero bueno, luego lo que está detrás de bambalinas es todo un poco más complejo. Sí. Total. O sea, Elena, que es que esto es una conversación que tuvimos el otro día. ¿Qué ocurre cuando un cómic en una librería no se vende? ¿Qué hace la librería? O sea, ¿dónde acaba ese cómic? Claro, ¿os lo devuelven? Te lo devuelven, claro. O sea, vale. Muchas veces pasa que... o sea, a nosotros nos ha pasado que a lo mejor a las 2 semanas de sacar un libro ves comentarios por redes o donde sea de clientes, de lectores que te dicen: he ido a mi librería de confianza y es que este libro no está, ¿qué pasa? ¿No ha salido todavía? Y dices: sí, hace 2 semanas. Y miras el histórico y es que la librería ya te lo ha devuelto porque le han llegado tantas novedades nuevas. Claro, el espacio físico de las librerías y la capacidad económica es limitada. Entonces, si no ven de primeras que hay unas ventas considerables, pues te lo devuelven porque tienen que hacer hueco. Es que muchas veces los libreros no tienen tampoco ni tiempo de deshacer y hacer cajas. Entonces hay veces que te devuelven la caja y tú dices: no la han abierto. O sea, literalmente no lo han sacado porque no les ha dado tiempo, no tienen el espacio. Entonces, en ese sentido es complicado. Claro, y también nosotros nos planteábamos que yo creo que lo habéis resuelto con lo que nos habéis comentado. Casi ningún autor de cómic puede vivir del cómic y supongo que las editoriales tampoco, ¿no? Claro, al final las editoriales yo creo que de alguna manera lo tienen más fácil que los dibujantes porque pues, se publica más. O sea, al final un autor de cómic publica uno cada tanto tiempo y las editoriales de cómic publican más cada año. O sea, nosotras sí que publicamos entre 6 y 8, contando fanzines, que tampoco... Claro, pequeñas publicaciones. Entonces, es verdad que si pensamos en cifras podemos ganar más que un autor de cómic, pero no da para vivir, al menos con lo que producimos nosotras. Ojalá esto cambie y podamos vivir solo de publicar cómics, pero de momento... poco a poco yo creo que... Sí, a ver, también llevamos poco. O sea, quiero decir, sí que editoriales ya con un nombre que son independientes viven de ello, pero porque llevan mucho recorrido. Claro. Estamos empezando. Sí, sí, claro. Total. Sí. Sí.
Antes de seguir, tenemos ahí unos papelitos. Que los tiene nuestro productor Ángel Aranda de la Casa Encendida, que va a repartir unos papeles entre el público. Sí. ¿Vale? Y ¿Quieres ¿no contar tenéis para un qué son? boli? Sí, esos papelitos es para que nos hagáis una recomendación de alguna novela gráfica, libro ilustrado, cómic que queráis. No tiene que ser nuevo, puede ser alguno Exacto. antiguo. Sí. No estáis Puedes- obligados a participar y luego lo comentaremos aquí, las recomendaciones que nos pongáis. Bueno, yo he abierto esto porque no sé si tenéis a... Mira, por ahí un boli y se puede como rular luego. Exacto. Comparte tu boli. Y ahora hormigón, ¿no? ¿Eh? Hormigón. Sí. Bueno, hemos estado hablando un Vamos a poco sobre esta parte más... De las editoriales, del sector editorial, y ahora vamos a pasar a los libros, a las joyas que tenéis publicadas. Aquí Claro. tenemos algunas de ellas. En pantalla las estáis viendo desordenadas. Hemos puesto pues algunas de La Granja, otras de Elephant. Mezclados. Se ve de quién es cada Claro, total, historia. sí. Tenéis como una identidad ahí. Exacto. Yo la primera vez que me encontré con un libro de La Granja fue en un Guter, no me acuerdo si 2021, 2022 por ahí, y fue Hormigón, de Jaume Badel, que me encantó, la verdad es un libro que me gusta mucho, como con esas tintas azules. Y luego cuando fui siguiendo vuestro trabajo, de repente te encuentras con este libro de Malena Leo, que es el que está ahí en verde, que es una pieza como completamente distinta al que he mencionado, ¿no? ¿Cómo elegís estos formatos así como tan diversos? ¿Tenéis una conversación previa en la parte de edición o lo pactáis con los autores? Claro, lo pactamos previamente entre los dos, como ver las posibilidades y luego se las exponemos al autor o la autora. Y sí, o sea, es como un diálogo también con los autores para que ellos también estén contentos, ¿no?, con su propia obra. Sí, o sea, pensar hacia dónde puede ir la propia historia. Pues mismamente con Hormigón queríamos hablar un poco de esa ansiedad que también está intentando contar Jaume. Pues por eso ponerle el papel vegetal que lo envuelve o el formato de mesilla de noche, ¿no?, de Malena Leo, pues un poco... y también buscando muchas referencias. Al final esto también es mucho mirar en Pinterest y cosas de libros que nos gustan y cómo podría llegar a ser, ¿no?, de alguna manera. Sí, y también, bueno, somos un poco frikis del papel, entonces como que le intentamos dar esa materialidad de libro-objeto. O sea, que ya el propio formato te cuente un poco ya la historia, ¿no? Como que... Claro, porque Hormigón tiene como este papel así como cebolla, ¿no? Al principio. Claro, eso además nos hace ilusión porque Hormigón fue como el primer cómic que publicamos y fue gracias al Injuve también. O sea, como que nos dieron la subvención y con eso obviamente también pudimos invertir en el papel vegetal, que es caro de producir. Entonces, como que sí que a partir de Hormigón, que funcionó muy bien, hemos intentado como continuar con esta cosa de lo que decía Lucía, de hacer libros objeto, ¿no? Que no sea, pues de nuevo, como un cómic más tradicional, aunque sea en el formato. Luego la historia a lo mejor puede ser más o menos tradicional, pero que ya sea una cosa que vaya más hacia el fotolibro casi, que hay esta concepción de que el fotolibro tiene que ser un objeto que lo manosees, que simplemente un folleto, ¿no?, de alguna manera. Eso mola mucho de... Yo creo que viene también un poco de vuestro pasado de la autoedición. Bueno, pasado y presente, que no lo habéis Claro, dejado. claro. Pero que eso es muy guay, porque es verdad que cada vez que piensas una idea es como, vale, ¿qué formato le viene mejor a esta historia? ¿No? Y como Claro, que esa y- forma de hacerlo. Es una granja real. Tenéis una granja de libros. Claro, ahí. Vais a vuestra mesa y tenéis como de todos los tamaños, de todos los colores, mola un montón. Sí. Y en tu caso, Elena, tenéis... Pues en el- nosotros tenemos como dos formatos principales, Sí. que uno es el más pequeñito, que es el de Un pie en el paraíso, que está ahí, Sí. y una carta para Joe, que creo que es un 17 por 24, si no recuerdo mal. Y luego el otro que es, nada, un poquitín más grande, que es el de Aristóteles y el del velo blanco. Básicamente, bueno, vienen, o sea, tenemos estos dos formatos porque son como los dos en los que se puede reducir proporcionalmente los álbumes
franceses, que son las licencias principales que compramos. Entonces, bueno, al hacer la reducción proporcional, pues son los formatos que te salen. Y luego, o sea, esto es como lo estándar, pero bueno, no es como una norma fija tampoco. Y de hecho, la novedad de este mes, que es este que tenemos aquí en el medio del Necronomicon, y bueno, los otros no lo he dicho, pero son tapa blanda con solapas. Pero sin embargo, en este caso, por ejemplo, nos gustó tanto la edición original que no la hemos querido cambiar. Claro. Dijimos, es que es tan bonito que vamos a mantenerlo igual, y entonces, bueno, decidimos hacerlo tal cual el original. Es verdad que ha sido un poco más complicado. De hecho, tendría que haber salido la semana pasada, pero se ha retrasado por temas técnicos de la imprenta, porque como lleva la encuadernación en holandesa, con el Vivalin que encima es metalizado, o sea, como todavía más difícil encontrarlo, pues bueno, eso ha sido un poco más complicado, pero en general son esos dos formatos, y en tapa blanda también para abaratar un poco los costes y poder ajustar un poquito más los precios, que también era uno de los objetivos que teníamos con Elephant Books, tener precios un poquito más asequibles, pues en torno a los 20 euros. Y es muy interesante porque los dos primeros títulos que lanzáis son traducciones. Sí, el catálogo de este año son menos el de Bobby Yanis, que es de un autor español. Los demás son todo, pues eso, lo que decía antes, licencias que habíamos ido comprando estos años y que no sabíamos muy bien dónde ubicar, pero sí que es verdad que de cara a los catálogos de los siguientes años queremos que estén más equilibrados entre cosas que compramos de fuera y creaciones de autores nacionales, y ya para 2027 pues tenemos alguna cosilla ya firmada de un autor y una autora nacionales que la verdad que nos han gustado mucho. Están empezando, pero bueno, yo creo que van a dar que hablar. Ay, qué guay. Justo te íbamos a preguntar sobre eso. En plan, si podías regalar. Me imagino que no puedes contar nada de momento. No, de momento no puedo decir mucho, pero bueno, es eso. O sea, al final aquí hay muchísimo potencial y muchísimo talento. Total. Y no hay más que... O sea, está comprobado cuando salen los grandes ganadores de los grandes premios de cómic de fuera, pues los premios de Angoulême o en San Diego, en la Comic Con y tal. Hay un montón de nombres de dibujantes y guionistas españoles que, por desgracia, como el mercado español es como es y aquí no pueden vivir de ello, pues se tienen que ir a trabajar para editoriales de fuera para poder vivir de ello. Entonces el talento está ahí. El problema con el que nos encontramos es que no podemos pagarles para que vivan de esto, pero hay muchísimo potencial. Entonces, bueno, es un poco intentar encontrar la manera de que también aquí en España se sientan, pues eso, valorados por el público y por los editores. Claro. ¿Y cómo llegáis a a vuestros autores? O sea, en tu caso, como tú ya ibas a cerrar. Yo iba... No, me he equivocado. Una más y ahora... Sí. ¿Sacáis alguna convocatoria? Yo creo que en La Granja una vez sacasteis una convocatoria, pero claro, o sea, al ser mercado español a lo mejor sí que es más fácil no conocer en una feria y tal. En el caso de Elephant no sé cómo... Si investigáis sobre editoriales internacionales para las traducciones. El tema de las traducciones básicamente es lo que ya he dicho. Como por Carten Comics tenemos contacto con muchas editoriales de fuera, pues son todos esos libros que hemos ido viendo que nos gustaban pero que no encajaban. Cosas que cuando empezamos con la idea de Elephant y definimos un poco la línea editorial, pues a los agentes y a las editoriales les dijimos, oye, también vamos a hacer esto, de tu catálogo, ¿qué crees que nos puede encajar aquí? Entonces, bueno, el tema de las traducciones viene un poco por ahí, y luego con los autores españoles principalmente ha venido todo por propuestas. Han sido ellos los que por un motivo u otro nos conocían y entonces nos han escrito, o a lo mejor en algún evento, en algún salón de cómic, pues han venido con su portafolio y te enseñan el tal, y bueno, pues nos han enseñado proyectos que nos han gustado, en los que hemos visto un potencial y los hemos incorporado al catálogo. Sí, nosotras al final es en ferias. Sí que al principio hacíamos convocatoria, también como nos dieron esta subvención del INJUE, teníamos que buscar dentro de esta cosa de justificar y que teníamos que hacerlo en unos plazos,
para ese año sí que hicimos una convocatoria y se presentó muchísima gente, o sea, fueron como 400 personas. Sí. Funcionó muy bien, incluso vimos que incluso era casi un motivo para ir conociendo como una fecha para ponerle a todos los autores que estén interesadas a que se presentasen. Y como funcionó muy bien, al año siguiente lo hicimos otra vez, pero ha llegado un punto en el que, claro, como somos muy caprichosas, vamos a ferias, nos encanta el trabajo de alguien y decimos, Sí, claro. "Joder, pues hacer esto sería Se nos increíble". está acumulando. Y al final este año no lo hemos hecho. Y al ritmo que vamos, no creo que el año que viene lo hagamos otra vez, porque al final, Sí. pues de nuevo, si tuviésemos más potencial en cuanto a músculo económico, a lo mejor diríamos, venga, para adelante. Pero como que tampoco queremos fliparnos y queremos controlar y seguir publicando a los autores o las autoras con las que ya habíamos hablado, que Claro. conocemos y que, bueno, que sea una cosa amable y no sea como llegar al plazo rápido. Total. Todo eso. Pues, Adi, Sí, otra pregunta. que bueno, has hablado de Hormigón, has hablado del cómic increíble de Malena, que es una preciosidad. Y hablando también ahora de las traducciones, yo quería recomendaros, no es parte de las recomendaciones, es parte del programa, ¿vale? Un pie en el paraíso, editado por Elephant Books. Es que este cómic me ha maravillado. Es una historia, es una investigación. Bueno, empieza como una investigación de un hombre que ha desaparecido, Holland, y la madre llama al sheriff porque su hijo ha desaparecido y ella sabe que está muerto. Y es una historia contada a 4 voces, 4 personajes cuentan esta historia. Y me ha encantado porque además está basada en una novela. Entonces, ahora a mí me dan ganas de leer la novela. Es una novela como, bueno, la historia sur de Estados Unidos, como de estas novelas tipo de John Steinbeck. Me recuerda un montón a ese universo. Sí. ¿Y cómo descubristeis Un pie en el paraíso? Bueno, pues lo descubrimos, es publicado originalmente en Francia por Sarbacane, que es una editorial a la que hemos comprado bastantes cosas porque nos encanta todo lo que tienen. O sea, de hecho, cuando hablamos con el agente que lleva su catálogo, es como... Él te empieza a enseñar y llega un momento que le tengo que decir ya, porque es que me gusta todo, no te lo puedo comprar todo, entonces dime exactamente lo que de verdad me puede encajar. Y lo vimos, yo creo que fue en la feria de Frankfurt, y a mí ya la cubierta me llamó muchísimo la atención y vi lo de adaptación de la novela de Ron Rass, que aquí en España la publicó Siruela. Yo no la había leído, pero sí que en algún momento, no sé si en la biblioteca, lo había visto y como que se me quedó en la memoria el título, y cuando lo leímos la verdad que a mí me gustó mucho, sobre todo por que está contada, como tú decías, a 4 voces, entonces cada uno de los personajes te da como una versión de la historia, ¿no? Entonces según vas leyendo te vas planteando, bueno, me están contando 4 versiones, pero ¿cuál es realmente la verdad, ¿no? Y ves un poco la motivación de cada uno de los personajes para hacer lo que hace o tomar las decisiones que toma. Y a mí, como lectora, siempre me gusta, o sea, una cosa en la que me fijo mucho es en la construcción de personajes. Me parece una de las cosas más complicadas a la hora de escribir, ¿no? Construir personajes que sean verosímiles. Y en esta historia me parece que está muy bien hecho y que luego la adaptación de la novela, tomándose ciertas libertades, es bastante fiel a la historia original. Y el final... muy fuerte. No podemos decir nada, pero... nada. Claro. Vale, y si fuerais a una terapia de grupo con todas vuestras autoras, ¿qué saldría en común? ¿Qué creéis? Tipo, pues aquí hay una patología en común de los libros. El miedo a la muerte. Sí, miedo a la muerte, miedo a crecer. ¿Qué creéis que tienen en común? Qué difícil. Ya, Bueno, lo podéis pensar, si no. Y luego nos lo decís. O sea, en realidad, nosotras es que nos encanta publicar cosas que casi con las que estemos al borde del lloro o algo así. Ay, ¿no? vale. Como No, pero sí que sea... al principio sí que yo creo que tienen este común de la ansiedad,
Sí, un poco Sí, como de ese rollo. tratar cosas personales Sí. con sus propias voces, pero como hablar de cómo se han sentido y demás. Entonces, claro, sin querer todo va hacia que luego en general todos tienen un mensaje positivo, pero al final todo llega a un punto que al principio parece todo muy tristón y muy... parece como que estamos sentimentales todo el tiempo. Sí, yo creo que ese sería Genial. el tema de terapia. La ansiedad. Que luego Pero es bastante generacional, o sea que tiene Sí, sentido. total. Sí, totalmente. Pero ya hemos publicado cosas más macarras y tal, o sea, dentro de... Sí. Sí. Sí, pero Genial. tampoco hay... La algo- ansiedad, me Sí. parece. Sí, estoy de acuerdo. Sí. En el caso de Elephant, no lo sé, me parece súper difícil porque es que tenemos cosas muy diferentes, porque las temáticas son muy distintas, pero sí que es verdad que, bueno, por buscar como un rasgo común, yo creo que todas son como historias contadas a lo mejor desde una voz diferente, que a lo mejor no te esperas, ¿no? O sea, que tienen como un giro, no sé, distinto, no sé muy bien cómo definirlo, pero bueno, yo cuando he ido leyendo pues, los manuscritos o las ediciones originales, siempre me fijo como en esas cosas que es como, bueno, a lo mejor es una historia que ya se ha contado más veces, pero aquí le veo como, no sé, un punto de vista distinto, un personaje que por lo que sea se queda conmigo, ¿no? Me marca de alguna manera. Yo creo que es eso, como un rasgo diferente. Qué guay. Pues vamos a recoger las Las recomendaciones. recomendaciones. Os vamos a dar nuestro Joder. cuaderno de mesa de dibujo para que nos podáis hacer una dedicatoria. Puede ser dibujada o no. Editores, Yo dibujada editoras, no, lo que... porque- Claro. Sí, ha habido gente que incluso Lo que siendo hagáis. dibujante nos ha escrito. Exacto. Y a la vez vamos a leer, mientras dibujáis, estas recomendaciones y también haremos unas nuestras. Vale. Empezamos. Venga, empezamos por las del público. ¿Empiezo Sí. yo? ¿Quieres tú? Vale, a ver. Yo- El difícil mañana, Eleanor Davis. No la conozco. Wow. ¿Es novela gráfica o es...? Uy, qué cosas tan monas. Pues nos la apuntamos. Muy guay. Nos la apuntamos. En vídeo pondremos como la imagen, ¿no?, de la portada. Sí. Aquí. Para quien nos vea en YouTube, lo pondremos. 2120 de George Wilson. Tampoco lo conozco. Wow. Madre mía, no sabemos nada de cómic en este podcast de cómic. Vale, La flama de Nino Pauli. ¿Este es nuevo? ¿Puede ser? Sí, aquí la ha publicado, creo, Finestres, en Sí, catalán. sí. Qué ganas de leerlo. Oye, habéis escrito un montón, ¿eh? Sí, yo me he quedado en blanco. Ah, toma. El cuerpo de Cristo de Bea Lema. Bueno, que, no me vino, lo- que vino de invitada a nuestro podcast. Ah, mira, una más por aquí. Genial. Sí, increíble episodio y Bea Lema, El cuerpo de Cristo, muy buena novela gráfica. Que se Hecho larga. 3 veces. Sí. 12 biscuits de Alex Graham. Tampoco lo conozco. Hoy estamos... Descubriendo. Sí. Matar a un ruiseñor de Random Comics, otro cómic adaptado de una novela. Qué ganas de leerlo, la verdad. Total. No sabía que tenía cómic, pero me lo quiero leer ya. Piruetas de Tilly Walden. Este me encantó. Este mola mucho. Este lo ponemos normalmente en el set porque está en la biblioteca de la Casa Y Encendida. bueno, es que no te vas a creer esta recomendación que han puesto en papel. A ver. Es la que Celia ha traído Sí. hoy como recomendación. Pues A ver entonces dónde yo no está. digo nada porque la primera es la tuya. Entonces ahora la decimos en ¿Dónde alto, está el ¿vale? bandito? Vale. Yo vengo a recomendar Animales a la fuga, que acaba de salir con Astiberri, y es un libro que recomiendo no solo porque es increíble, sino porque lo he rotulado yo, y ha sido un trabajo que he hecho de 600 Ole. páginas. O sea, pasé el mes de febrero entero abrazando este cómic todo el día, desde que me levantaba hasta que me dormía. Y bueno, ha sido mi primer trabajo como rotuladora, que una fantasía, un sueño. Y el cómic, claro, o sea, os podéis imaginar 600 páginas, da gusto leer un cómic que no se lee en una tajada. Un cómic sobre la Italia de los años 50, una traducción que han hecho, pues eso, de Daniel Kong en Italia, que se ha llevado muchísimos premios allí y ojalá lo pete también aquí en España porque es una increíble historia. En la prensa de Astiberri dicen, voy a leer para que os pongáis un poco en contexto, combinando una crítica a la explotación despiadada con una conmovedora narrativa sobre el paso a la madurez, este poderoso debut es una evocadora exploración de la elección, la identidad y el coste del progreso.
Así que nada, esa es mi recomendación. Increíble. Y hice un trabajo en plan súper delicado. Es exactamente igual que la letra del autor original, ¿vale? Él mismo me dio la enhorabuena y dijo, estoy flipando. En realidad le secuestraste y estaba en nuestra casa escribiéndolo en español. Tú le decías, ahora la ve. Así. ¿Y cómo lo rotulaste? ¿Tradicional o en digital? O... Fue en digital. El cómic es en digital y esto también. Tipo Procreate, así. Sí, en Procreate. Guay. Con el pincel rotulador. Bien. Muy recurrido, ¿verdad? Sí, el más amado. Increíble. Total. Bueno, y la otra recomendación que nos habéis recomendado y que justo es la que yo traía hoy es Todo bajo el sol, de Ana Peñas. Ya os recomendamos... bueno, sí, mira, está aquí. Sí, enséñanos. Ya os recomendamos anteriormente En Vela, que es su último cómic. Todo bajo el sol es el cómic anterior. Bueno, ella ha estado haciendo varios trabajos también de varios cuentos, ilustrando pósters y tal, pero bueno, esta es su anterior novela gráfica en 2021 editada por Salamandra, que trata el tema del turismo desde los años 60 hasta el 2021, que es cuando termina la novela, en Valencia. Y es muy interesante porque Ana cuenta que cuando se plantea hacer este cómic sobre, ella es una autora valenciana, sobre la desaparición de la huerta, sobre el turismo masivo que estamos viviendo ahora mismo, tuvo que irse atrás para ver de dónde viene esta imagen de España como lugar ideal de vacaciones. Y entonces se va al franquismo y a un libro, que de hecho la novela gráfica empieza por ahí, con un libro que se titula España es para usted, de 1964, que es una guía editada durante el franquismo para los turistas, para la gente de fuera, para dar esta imagen hacia afuera de que éramos un país progresista y que no estábamos viviendo una dictadura. Y es muy chulo porque vuelve a repetir los recursos que usa Ana en toda su obra, que es usar documentales, fotos como referencia, ¿no? Y también como parte de los dibujos que hace. Y es una maravilla. Y a Ana Peñas le recomendamos toda su obra. Claro, es que es increíble. Es increíble. Y nada, ahora es el momento de que nos enseñéis vuestra dedicatoria. Álvaro está... Bueno, yo acaba de empezar. Estoy empezando. Está empezando. Lo cierto es que ¿Lo vas a decir? Hacemos trampa en todos los episodios y entonces ahí cortamos y mandamos un mensaje y decimos, Ángel, corta aquí. Y entonces, normalmente no corta. Para que dé tiempo a terminar los dibujos, porque claro, vamos tan rápido en la parte final del programa que nunca da tiempo a que terminen de dibujar. Hemos desvelado el secreto de Mesa Dibujo. Así que nada. Bueno, vamos a despedir el programa. Mientras, para no ponerle más presión a Álvaro. Claro. Aquí sudando en plan. Muchas gracias por haber venido, Elena, gracias Álvaro, Lucía. Gracias gracias por editar libros tan chulos que nos encantan, por contarnos la cara B de la edición en España. Sí. Y nada, nosotras acabamos de estrenar la segunda temporada de Mesa de Dibujo. Podéis verlo cada 15 días en la radio de la Casa Encendida y en todas las plataformas de audio y en YouTube también. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.